Hola, bendiciones para todos en este día que el Señor nos ha dado. Bienvenido a este tiempo que tenemos con Dios y con su palabra. Gracias por prestarte este tiempo, por disponerte para escuchar el mensaje del Señor. Y hoy vamos a seguir con nuestra serie que hace más de 15 días, hace 21 días empezamos, como se llama, Borrón y Cuenta Nueva. Estuvimos hablando sobre el perdón la última vez y hoy vamos a estar hablando de otro tema. Pero quiero que antes oremos a Dios, invoquemos su presencia, invoquemos su palabra sobre nuestra vida y que el Señor sea vivificando nuestro espíritu a través de su espíritu, a nosotros a través de su palabra. Así que oremos, dispón tu corazón para orar y pongamos este tiempo delante del Señor. Padre, en esta hora invocamos tu presencia sobre nosotros. Te pedimos, Señor, que seas tú inclinando, Señor, tu oído a nuestra oración. Padre, hoy proclamamos y pedimos tu palabra, Dios, sobre nosotros. Pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón. Padre, sé tú trayendo, Señor, convicción, trae exhortación, trae consuelo, trae esperanza por medio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea derramándose en nuestros corazones. Padre, que sea tu palabra, Señor, inundando nuestro ser. Hoy pedimos tu palabra, la cual nos da vida, la cual nos da esperanza, la cual nos da un sentido más para vivir y para seguir. Tu palabra transforma, tu palabra cambia. Tu palabra, Señor, hace que el hombre de Dios sea perfecto. Y hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, sembrando esa palabra en nuestro corazón. Y como la parábola del sembrador, declaramos, Señor, que esta palabra dará fruto no solamente al 30, al 60, sino también hasta el 100 por uno en nuestra vida. Padre, mostrando transformación, fruto, cambio, Señor, la cual necesitamos en este momento, Dios. Padre, bendice a mis hermanos que se han tomado este tiempo, Dios, para escuchar tu palabra. Bendice sus vidas, bendice sus hogares, sus familias, sus empleos, Señor. En medio de esta situación que estamos pasando de cuarentena, Señor, sé tú obrando sobre ellos, supliendo cada necesidad, bendiciendo, Señor, en paz, en tranquilidad, en tu presencia, con tu bondad, tu misericordia, Dios. Padre, y te damos gracias porque hasta el día de hoy tú has tenido cuidado de nosotros. Hasta el día de hoy, Señor, tú nos has llevado en el hueco de tu mano y nos has guardado, Dios. La gloria y la honra te pertenece y te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Así es, mis hermanos, como les había comentado hace un momento, esto hace parte de la serie Borrón y Cuenta Nueva, el tema que vamos a ver, que viene siendo el siguiente paso de el tema que vimos anteriormente. Recuerda que hace 15 y 21 días estuvimos hablando sobre el perdón, de la forma en cómo recibimos la gracia de Dios sobre nuestra vida y formulábamos la pregunta de ¿qué es la gracia? Y si no te acuerdas o si no lo has visto, yo te voy a dejarte por acá arriba en la descripción del video, va a salir por acá creo, en la descripción del video, ese video sobre la gracia, sobre el perdón de Dios. Y el siguiente paso a tomar es el arrepentimiento. Y ese es el tema que vamos a estar estudiando en el día de hoy, el arrepentimiento. Así que el arrepentimiento viene siendo el primer mensaje del reino de Dios. Es el mensaje énfasis de Juan el Bautista. Es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo empieza su ministerio, sus primeras predicaciones eran sobre arrepentimiento. Y aún los discípulos, cuando fueron enviados con los 70, también el mensaje era sobre arrepentimiento. Y ese es el tema que nosotros vamos a tratar hoy. Y la pregunta que vamos a estar formulándonos es, ¿cómo puedo saber si mi arrepentimiento fue genuino? ¿Cómo puedo darme cuenta de esto? Y ese es el tema que vamos a tratar. Esa es la pregunta énfasis de hoy. Así que yo te pido que estés atento, con tu Biblia abierta. Una regla más sobre este estudio es que yo uso varias versiones de la Biblia, pero todas van a aparecer allí en pantalla.
las vas a poder ver, las vas a poder leer. Y empezando con el tema, nuestros textos bases son 2 Corintios capítulo 7, versículo del 8 al 11 y el Salmo 32. Esos van a ser nuestros dos textos bases para el estudio de hoy. Así que, partiendo con esta pregunta de cómo puedo yo saber si mi arrepentimiento fue genuino después de haber recibido el perdón de Dios, la gracia de Dios, ¿cómo puedo saber si mi arrepentimiento fue genuino? Recuerda que hicimos una pregunta en ese tema sobre la gracia del Señor, y era que después de haber recibido esta gracia, después de haber recibido la salvación, el perdón de Dios sobre nuestra vida, ¿será que yo puedo seguir viviendo a mi manera? ¿Será que yo puedo seguir burlándome de Dios? ¿Será que puedo seguir pecando y siguiendo porque ya tengo esta salvación? Y la respuesta era no. En ninguna manera puedo seguir haciendo las mías. Y aquí es donde viene este punto, y es el arrepentimiento. Así que esta pregunta es, en mi opinión, una de las preguntas más importantes que todo cristiano que ha recibido la salvación por gracia debe hacerse. Y después de todo, pues las demandas que la palabra nos da acerca de la vida son la fe y el arrepentimiento. Ya por fe somos salvos, pero ahora tenemos que mostrar frutos de arrepentimiento. Así que hablemos un poco sobre lo que la Biblia dice acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento es uno de los pilares centrales de la fe cristiana. Y la Biblia está saturada de llamados que Dios hace al hombre para arrepentirse de sus pecados. Él llama a su pueblo a la conversión, llama a su pueblo a que se arrepienta, llama a su pueblo a que camine en santidad. Y Dios exige esto de su pueblo para que el pueblo pueda acercarse a Él. Yo te voy a dejar acá una columna de estos versículos para que tú los puedas leer. Son muchos, van a estar ahí un buen rato, porque si nos ponemos a leerlo en este estudio nos vamos a llevar mucho tiempo. Y el centro, pues, del mensaje del Evangelio está en el llamado a arrepentirnos y arrepentirnos de todas nuestras ofensas, aquellas ofensas que ofenden a este Dios, a nuestro Dios, que es 3 veces santo. Y lo primero que nuestro Señor Jesucristo dijo en su ministerio público, al comienzo de su ministerio público, fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. A lo largo de los evangelios es evidente que la prioridad central en el corazón de nuestro Señor Jesucristo era exhortar a la gente al arrepentimiento, puesto que el reino de Dios se había acercado, el reino de los cielos estaba cerca o había llegado. Así que uno no puede leer pues la Biblia o leer los evangelios y no encontrarse con esta muestra fresca de la importancia del arrepentimiento. Es muy difícil no encontrarse con esto en toda la Biblia. Y esto hace parte de la doctrina central de los cristianos. ¿Ya? Así que como creyentes nosotros podemos llegar a tener una mala idea también acerca de la realidad del arrepentimiento, aún de lo que es el arrepentimiento, porque a veces lo confundimos. Una de las maneras en la que nosotros entendemos mal lo que es el arrepentimiento es que muchas veces lo confundimos con remordimiento, confesión, culpabilidad. A veces lo confundimos. Y las confundimos porque en la superficie pareciera que fueran igual, o sea, parecen lo mismo. Y cuando nos damos cuenta de que hemos cometido una acción incorrecta, hemos pecado delante de Dios, la hemos embarrado, nos sentimos tristes, nos sentimos culpables, pero esto no significa que nos hayamos arrepentido. Aún llegamos hasta el punto de confesar nuestros pecados, de pedirle perdón a Dios, pero esto no quiere decir tampoco de que me he arrepentido realmente. Y es aquí donde entra el texto base que nosotros vamos a estar estudiando en el día de hoy.
Y yo quiero que lo leamos en 2 capítulo 7. Yo quiero que lo leamos a través de la versión, la nueva traducción viviente. Ese es el texto que nosotros vamos a estar leyendo en el día de hoy. 2 capítulo 7, desde el versículo 8 hasta el 11. Es aquí donde entra este precioso texto, porque muchas veces la tristeza que nosotros sentimos cuando pecamos no significa realmente de que estamos arrepentidos. Y el apóstol Pablo nos habla de esta tristeza. Y para ponerte en contexto, el apóstol Pablo en 2 Corintios, pues él resalta esto de los corintios. ¿Por qué? Porque en la primera carta, si tú te das cuenta, la primera carta a los corintios era una carta de exhortación, de reprensión para esta iglesia de los corintios, porque su conducta, sus pecados eran muy evidentes. Así que Pablo les escribe esta primera carta. Y en esta segunda carta, Pablo habla sobre el resultado de esa exhortación. Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios capítulo 7, del versículo del 8 hasta el 11. Vamos a leer. Mira lo que él dice a través de la primera carta que él mandó. Dice: no lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño a de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Dice este texto de Corintios capítulo 7. Así que el apóstol Pablo en su carta está describiendo esta clase de tristeza que produce arrepentimiento, porque hay una tristeza que no lo produce. Tú te puedes sentir culpable, tú te puedes sentir triste por lo que cometiste, pero eso no significa que te arrepentiste. Y esa es la tristeza que el mundo maneja. Pero él aquí en el versículo 10, y quiero que lo volvamos a leer, él habla de esta tristeza que sí trae arrepentimiento. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, el cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. El apóstol Pablo, después de admitir lo severo que fue contra los corintios a través de la carta que él había hecho, esta primera carta, él después en esta carta está celebrando que la tristeza que produjo la primera carta, pues trajo una exhortación a sus vidas y al mismo tiempo esto dio un fruto de arrepentimiento. Y Pablo en esta carta pone esto en evidencia, de que ellos se habían arrepentido, porque Tito, el discípulo de Pablo, Tito trajo esta noticia diciéndole esto a él. Pero también el apóstol Pablo nos aclara ahí en el versículo 10 de que hay una tristeza por nuestro pecado que en vez de producir arrepentimiento, esta produce muerte. Y es esta la tristeza que maneja el mundo.
Porque tú te puedes sentir culpable, te puedes sentir triste por tu pecado, pero aún así no dejarlo de hacer. Aún así seguir pecando. Tú te puedes pedirle perdón a Dios, te sientes triste porque la embarraste, pero pasa un día, 2 días y vuelves a caer en lo mismo. Y tu vida se vuelve un ciclo vicioso en cuanto a esto y no muestras fruto de arrepentimiento. Y ahí es cuando se hace evidente ese dicho que se maneja: el que peca, reza, empata. Peca, reza y empata. Y eso se vuelve un ciclo en tu vida. Y tú nunca dejas de pecar, porque realmente no te has arrepentido. Así que la pregunta que entonces tenemos que hacernos es, entonces, ¿cómo sabemos si de verdad nos hemos arrepentido? Y es que el arrepentimiento produce un fruto tangible y evidente en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Y en 2 capítulo 7, versículo 11, el apóstol Pablo continúa gozándose de lo que ve en la vida de los corintios. Mira lo que dice: tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Dice el versículo 11 de este texto. El apóstol Pablo está celebrando que la tristeza experimentada por sus amados hermanos los ha llevado a actuar de una manera radical en contra del pecado, el pecado que había en ellos. Y esa tristeza de la que habla el apóstol Pablo, no la tristeza del mundo que produce muerte, sino la tristeza que produce arrepentimiento. Y lo sorprendente de todo esto es que el apóstol Pablo los declara inocente. ¿Por qué? Porque esta tristeza produjo en ellos indignación, temor, afecto y celo. O sea que su tristeza produjo un verdadero arrepentimiento. Y el arrepentimiento, mi querido hermano, lo que te quiero decir es que el arrepentimiento te lleva no solo a admitir tu culpa y confesarla, sino que te lleva también a odiar el pecado al punto de que tú quieres sacarlo completamente de tu vida. Eso es lo que te lleva al arrepentimiento, a odiar el pecado, a no coquetear con él, a no acercarte a él. Ya tú no quieres nada con esto que has cometido contra Dios. Eso es lo que produce esta tristeza. Esto es lo que produce tal culpa, que tú quieras alejarte de este pecado que tanto mal te hace, que te perjudica en tu relación con Dios, en el acercarte a Dios. La tristeza que el mundo produce es una tristeza por miedo a las consecuencias que tu pecado puede producir en tu vida. Pero la tristeza que produce el arrepentimiento es una tristeza por lo que tu pecado representa delante de Dios o para Dios. Y es que tu pecado es una ofensa a su santidad y es un acto de rebelión contra su voluntad. El teólogo Wayne Grudem, él hace un comentario acerca de la tristeza del mundo y la tristeza que produce arrepentimiento, basado en estos versículos. Y yo quiero que lo miremos este comentario para que nosotros podamos entender muy bien lo que realmente nos está diciendo el apóstol Pablo. Y este comentario de él dice lo siguiente: la simple tristeza por nuestras acciones o aún el remordimiento profundo por nuestras acciones, no constituye un arrepentimiento genuino a menos que vaya acompañado por una decisión sincera de olvidarse del pecado que se ha estado cometiendo contra Dios. Una tristeza mundana puede involucrar gran dolor por las acciones cometidas y probablemente también temor por el castigo, pero no una renuncia genuina por el pecado ni un propósito firme de olvidarse de él en la vida.
Así que basado en este comentario, la única manera de saber si tu arrepentimiento fue genuino o no es viendo el fruto en tu vida. El arrepentimiento no significa que jamás vayas a pecar, no significa que no volverás a pecar. Lo que realmente significa es que cada vez que peques, esto te dolerá al punto de acercarte a Dios y reconocer el perdón, la necesidad de perdón en tu vida. Y harás el esfuerzo, lucharás y pelearás para que esto no vuelva a suceder, para que haya un cambio en tu vida. Y la buena noticia, tanto para ti como para mí, pues de esto, es que si nosotros nos arrepentimos realmente, la palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Quiero compartirte 3 bloques de preguntas que te pueden ayudar tanto a ti como a mí a examinar lo genuino de nuestro arrepentimiento. Y el primer bloque de preguntas en los cuales quiero que reflexionemos en el día de hoy, es el siguiente. ¿Qué es lo que está produciendo tristeza en nuestro corazón? ¿Qué es lo que está produciendo tristeza en tu corazón? ¿Una vergüenza porque te descubrieron? ¿Una intención de querer escapar de las consecuencias de tu pecado? ¿O un dolor porque tu pecado es ofensivo a Dios? Has ofendido a Dios con tu pecado. Y en este primer bloque de preguntas, estas preguntas son muy importantes. Porque realmente, ¿qué es lo que te hace sentir culpable? ¿Qué te hace sentir triste o tener tristeza en tu corazón? ¿Será que te da pena o te dio vergüenza que te descubrieran por tu pecado? Porque esto sucede. Tú te sientes culpable, te sientes triste y prometes arrepentimiento porque te descubrieron. Porque fuiste evidente, mostraste tu pecado y las personas se dieron cuenta de tu pecado. Y te sientes avergonzado por esto. ¿Será que esa es la razón por la cual te sientes triste cuando pecas? ¿Porque te sientes descubierto? ¿Porque te descubrieron? ¿O será que hay una intención de escapar a la consecuencia que esto puede producir? Porque esa es la otra, mis queridos hermanos. Porque muchas veces tratamos de huir de la consecuencia que puede producir el pecado en nuestra vida. Como un ladrón que entra a robar y resulta que al sentirse descubierto y atrapado y sabiendo de que lo van a encerrar en la prisión, en la cárcel, es cuando pide perdón, se siente arrepentido y se siente culpable. ¿Será que hay una intención de escapar a las consecuencias, por eso es que te sientes triste? ¿O realmente es porque sientes que has ofendido a Dios? Esa es la pregunta del primer bloque que tienes que hacerte. ¿Qué está produciendo esta tristeza? ¿Será que he ofendido a Dios o es que me descubrieron y quiero escapar de las consecuencias? Es importante este enfoque, mis queridos hermanos. Hace mucho tiempo aprendí esto con un compañero del seminario mientras hablábamos, y esto yo lo adopté en mi corazón, que realmente uno no tiene que sentirse culpable o entristecido por haber pecado con la consecuencia de que te vas a ir al infierno, sino porque realmente le has fallado a Dios. Has ofendido a tu amigo, has ofendido a tu Padre Celestial, has ofendido a tu Señor y Salvador, has ofendido al Espíritu Santo. Esa es la razón por la cual tú te tienes que sentir tristeza y culpabilidad en tu corazón, porque has ofendido a Dios, no porque te descubrieron simplemente, porque muchas personas son descubiertas, pero pasa una semana, 2 semanas y vuelven a caer en lo mismo. Así que el arrepentimiento del mundo, esa tristeza del mundo no produce arrepentimiento. En el segundo bloque de preguntas de que te tienes que hacer después de haber respondido las anteriores, es lo siguiente. ¿Has visto algunas evidencias en tu vida
de que tu tristeza te ha llevado a odiar tu pecado? Esas preguntas son importantes, preguntas que te tienes que hacer. Otra es que te ha llevado tu dolor por tu pecado a tomar medidas radicales para cuidarte lo más posible de volver a caer. ¿Has crecido en tu anhelo por obedecer a Dios, por obedecer su palabra? Y estas preguntas son muy importantes, mis queridos hermanos, ¿ya? Porque tenemos que evaluarnos. Después de haber pedido perdón a Dios, después de haber recibido esa gracia de perdón, ¿será que mi vida está empezando a mostrar frutos de este arrepentimiento? ¿Será que hay una evidencia en mí de que este pecado yo lo haya alejado de mí, lo haya erradicado completamente de mi vida? ¿He crecido en el anhelo por obedecer la palabra de Dios, por obedecer a mi Señor y mi Salvador? Esa es la pregunta que te tienes que hacer y tienes que evaluarte a ti mismo. Y en el siguiente bloque, el tercer bloque, la pregunta sería esta: ¿has crecido en tu asombro por el amor y la fidelidad de Dios mostrada en la cruz de Cristo como resultado de ver tu pecado? O sea, ¿te asombra el hecho de que Dios haya dado su vida para morir por ti en la cruz del Calvario por tu pecado? ¿Esto te asombra de alguna manera? ¿Esto te hace amar más a Dios? ¿Le amas más? ¿Te hace acercarte más a Dios? Una vez entendiendo y comprendiendo lo que es el arrepentimiento, entonces la siguiente pregunta sería: ¿cuáles son los pasos del arrepentimiento? ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir para tener un arrepentimiento genuino y verdadero? La importancia del arrepentimiento es difícil de exagerar. Después de todo, la predicación de Juan el Bautista hacía una exhortación al arrepentimiento y él decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él empieza este mensaje de él en Mateo capítulo 3, versículo 2. Y 6 versículos más adelante, en el versículo 8, él expresa: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y la primera exhortación pública de nuestro Señor Jesucristo, como te mencionaba al principio, allá en Marcos capítulo 1, versículo 15, en la Nueva Traducción Viviente, nuestro Señor Jesucristo decía esto: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Si estaba tan arriba de la lista de nuestro Señor Jesucristo, probablemente deberíamos también prestarle mucha atención a esto. Entonces, ¿cómo nos arrepentimos correctamente? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las directrices que la palabra nos da en cuanto a cómo arrepentirnos correctamente? Y ahí es cuando entra nuestro segundo texto, que es el Salmo 32. Y el Salmo 32 es un lugar maravilloso para nosotros explorar la naturaleza y el proceso del arrepentimiento profundo. Y esto nos da unas directrices que son muy vitales, que debemos considerar. Pero no será hoy, será en nuestro próximo mensaje que estaremos hablando. Así que te recomiendo de que estudies este Salmo 32, que lo leas. Puedes leerlo diariamente si quieres, para que cuando en el próximo mensaje de la próxima semana, el próximo domingo, nosotros podamos estudiarlo a profundidad y mirar las directrices vitales que este nos da para tener un correcto arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. Así que, no siendo más, te invito a que oremos. Pon delante de Dios tu vida. Si tienes por algo que pedirle perdón a Dios, pídele perdón. Dile que te enseñe a salir de la esclavitud del pecado, porque a veces el pecado nos hace esclavos.
Pídele al Señor que sea obrando en tu vida. Renuncia a tus pecados y oremos. Padre, en esta hora, Dios, te damos gracias primeramente por tu palabra. Gracias por enseñarnos esta verdad acerca del arrepentimiento, Dios. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nuestros corazones. Obra en los corazones de mis hermanos. Padre, pon convicción de sus pecados y que esta convicción los haga odiar el pecado, Señor. Padre, ayúdales a renunciar, Señor, a todo pecado, Señor, del cual no se han apartado, Dios. Padre, que ellos sean renunciando, Señor, a estos pecados y que sean entregándose completamente a ti, Señor. Padre, gracias, Dios, porque sabemos que tu misericordia y tu bondad nos alcanzan. Y tu palabra dice que son nuevas cada mañana, Dios. Padre, yo bendigo la vida de mis hermanos. Yo te pido que esta palabra sea dando mucho fruto de transformación en sus vidas, Dios. Que ellos puedan cambiar, Dios. Que ellos puedan ser transformados de gloria en gloria, como dice tu palabra, Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, basado en lo que acabamos de leer, de que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos de ellos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Así que todo pecado, Señor, está puesto delante de ti, Señor. Gracias por padecer en la cruz por ellos, Dios. Gracias por demostrar tu amor para con nosotros. Gracias por tu amor inagotable, Dios. Nos asombra, Señor, de que hayas entregado tu vida, Señor, por nosotros. Gracias, Señor, por ayudarnos, Señor, a encontrar la salvación a través de ti, Dios. Gracias porque tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Y así nos podemos acercar al Padre, Dios, y conocerle, Dios. Padre, bendice a mis hermanos, Señor, y ayúdales en este proceso, Dios. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia y gracias, Señor, por tus bondades, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, así que estemos atentos para la segunda parte de este mensaje. Y recuerda, Salmo 32 para la próxima. Dios les bendiga a todos y que el Señor sea obrando grande y poderosamente sobre sus vidas.